Hermanos, vayamos al libro de Marcos. Marcos, capítulo 15. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, los versos 40 hasta el final. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Oremos. Señor y Dios Padre nuestro, nos acogemos a tu gracia y al ministerio de tu Santo Espíritu para que Él nos instruya en esta mañana. Queremos crecer en el conocimiento de nuestro Salvador y en el conocimiento de su gracia. Concédenos que en ello seamos santificados y abrevados de lo torrente de tus delicias. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. En este texto, como podemos observar, encontramos el valor de dos mujeres y el entierro de nuestro Señor Jesucristo. El valor de dos mujeres y el entierro de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Marcos nos presenta de manera particular a dos mujeres que se quedaron allí en el contexto de la crucifixión para presenciar los minutos finales del deceso de nuestro Salvador. Dice que ellas estaban mirando de lejos. Mirando de lejos había unas mujeres. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y el menor y de José y Salomé. Cuando él estaba en Galilea, estas mujeres le seguían y ministraban a sus necesidades. Y había también muchas otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén. En aquel terrible acontecimiento, las mujeres fueron testigos oculares de esos eventos. Estas mujeres fueron seguidoras asidua del Señor Jesucristo, no solamente cuando Él estaba en su apogeo como predicador y hacedor de maravillas, sino que también la vemos aquí en el contexto de estos días finales de su ministerio, experimentando la tragedia desde el punto de vista humano de su crucifixión. Ellas no rehuyeron como discípulas del Señor a esos eventos tan trágicos que acompañaron el final del ministerio de amor que desempeñó nuestro Salvador y Señor Jesucristo. La mayoría de esas mujeres experimentaron en sus propias vidas la gracia del amor del Señor Jesucristo, dispensándole favores
en los diferentes contextos y necesidades que ellas experimentaban en su vida cotidiana. Por eso, ellas, en medio de aquel final cruento, no rehuyeron de ser discípulos del Salvador. Se quedaron allí para, con su presencia, animar a nuestro Señor Jesucristo en medio de aquella cruenta cruz. Y obviamente su presencia allí fue una presencia de ánimo para el Señor, porque en estos momentos oscuros el Señor podía animarse a sí mismo mirando a aquellas mujeres expectantes que estaban de pie ahí en el pináculo de la cruz. Él estaba siendo animado porque estaba viendo que su obra de 3 años y medio no había sido en vano. Estas mujeres representaban un fruto fehaciente de lo que su obra había alcanzado, de los logros que su obra había alcanzado durante esos 3 años de trabajo intenso, calle arriba y calle abajo, en aquellas polvorientas regiones de Palestina. Aquí podemos observar que mientras sus discípulos directos estaban en estampida, estas mujeres, sin embargo, estaban allí al pie de la cruz. Mientras los discípulos se escondían por un tema de seguridad personal, la devoción de estas mujeres puso su amor por Cristo por encima de su propia seguridad personal, cosa que no hicieron los discípulos. Aquellos discípulos directos que estuvieron a los pies de su maestro. Ellas brillaron con intensidad en medio de la oscuridad que rodeaba la muerte del Señor Jesucristo. Las Marías fueron las últimas en abandonar el lugar de la crucifixión, pero también dice el versículo 47 que cuando lo fueron a enterrar, miraron dónde lo ponían. Estuvieron allí de principio a fin. Estuvieron allí como testigos oculares. Y no se fueron de aquel lugar mientras el cuerpo del Señor estaba siendo manipulado para su entierro. Ahora, echemos un vistazo a estas mujeres. ¿Quiénes eran estas mujeres con una fe tan inquebrantable, con una fidelidad y una devoción a prueba de muerte? Primeramente, ¿quién fue María Magdalena? ¿Quién era ella? Bueno, lo primero es que a María Magdalena el Señor le había dispensado un milagro extraordinario. Según nos narra Lucas capítulo 8, versículo 2, esta mujer era nada más y nada menos que el hábitat donde residían 7 demonios. Dice Lucas 8:2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. De manera que ahí está María Magdalena. Esta mujer era la casa o residencia de 7 demonios. Es de ella de quien nos habla Marcos. Es de ella a quien se refiere este texto, narrándonos su participación en el contexto de ser testiga de la pasión y de la muerte del Señor Jesucristo.
Esta mujer había sido el hogar de 7 demonios. Esto significa básicamente que ella se encontraba en la cúspide de la depravación y de la maldad. Esta mujer tenía una vida marcada por la corrupción, marcada por la perversión, marcada por los vicios, el desenfreno, el libertinaje y los escándalos. Esa era María Magdalena, residencia de 7 demonios. De esa vida degenerada, de esa vida de vergüenza, de esa vida infame e indigna, de esa vida de bajeza, la libertó el Señor Jesucristo. Como tributo al que la libertó de esa condición y estado de vida, ella le consagró sus días, le consagró su vida, le consagró sus fuerzas, le consagró sus bienes para servirle al Señor en toda ocasión y en toda circunstancia. Fuera en Galilea o fuera en Jerusalén, fuera en el templo o fuera en el Calvario, su vida y sus bienes fueron consagrados, dedicados a servirle a aquel que le había liberado de tan ignominiosa vida, de tan ignominioso estado, de tan terrible condición. Ahora, mis amados hermanos, ¿no es eso exactamente lo que sucede en la experiencia de todo verdadero cristiano? Cuando experimenta la liberación y la ruptura de todas las cadenas de pecado en la cual o con la cual el diablo le mantiene viviendo una vida infame, indigna y de bajeza. ¿No le consagramos al Señor nuestros días y nuestros bienes hasta que vayamos a Él con la muerte? ¿No ha sido esa la experiencia de cada verdadero discípulo del Señor Jesucristo? Por supuesto que sí. Juan nos dice que mientras los discípulos se fueron a los suyos, estas mujeres estaban llorando en la tumba donde enterraron al Señor Jesucristo. Nada ni nadie le podía llevar a abandonar a su Salvador y Señor Jesucristo. Y eso nos describe, amados hermanos, la calidad de su amor y la grandeza de su entrega y consagración a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No importa la circunstancia en que él estuviera viviendo, esas mujeres eran fieles, aunque no vieran aquella gloria que podían ver en el Señor mientras Él hacía milagros. Ellas continuaban siendo fieles, devotas, consagradas a servirle a aquel que las había salvado. Junto a María Magdalena también se encontraba al pie de la cruz María, la esposa de Zebedeo. El nombre Zebedeo significa dotado, dado por Dios, aquel que sirve a Dios. De manera que ella fue la esposa de un hombre dotado y dado por Dios, no solo para sacar pescados del mar, pues era un pescador, tenía una compañía de pesca, sino también que fue dado por Dios y dotado para procrear y criar a esos 2 discípulos prominentes que habrían de llevar a cabo el ministerio de la obra de establecer el reino de Dios en este mundo. Como podemos observar, esta familia fue de gran utilidad para la causa del Señor Jesucristo. Esta familia aportó no solamente a 2 discípulos,
sino que también aportó a la propia madre de esos discípulos para formar parte del equipo de trabajo de nuestro Señor y Salvador. No solo a Juan y a Santiago le brindó esta familia a Cristo, sino que también a la madre de esto se la aportó la familia de Zebedeo para trabajar en la obra del Señor. Como podemos observar, esta mujer se involucró en un servicio fiel y desinteresado al Señor. Le servían con sus bienes al Señor. Le servían con todo lo que tenían. Sus propias vidas, su familia y los recursos económicos. Estas mujeres lo consagraron todo para servir al Señor en todas y en cada una de las circunstancias en que se vio involucrado nuestro Salvador. Amados hermanos, qué maravilloso es ver a la familia completa sirviéndole al Señor Jesucristo. Es lo que vemos aquí en la familia de Zebedeo. 2 de sus hijos fueron prominentes discípulos. Su esposa fue una mujer abnegada, consagrada y dedicada a los trabajos del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vemos que ella aportó recursos. Eso implica que tenía la aprobación de su marido. Su marido no fue un hombre tacaño a la hora de aportar para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Si ella se involucró dando de los bienes de su familia para el sostén de Cristo, y no solamente de Cristo, sino también de sus discípulos, porque no andaba solo, andaba con 12 atrás, y mantener 12 bocas, 3 papas calientes al día, hermanos, tiene un costo. Y recordar que ni Cristo trabajaba, ni tampoco los discípulos daban un golpe. ¿De dónde salía su sostén? De las alforjas de esas mujeres. Y obviamente lo hacían con la aprobación de hombres como Zebedeo, que amaban la obra y le servían a la obra con lo que tenían. De modo que la familia de Zebedeo aportó 2 de sus hijos y aportó el dinero proveniente de la industria pesquera que ellos poseían. Esta mujer brilló con luz propia porque ella, mientras sus 2 hijos abandonaron al Señor Jesucristo durante su juicio y crucifixión, ella, sin embargo, se mantuvo en el Calvario, donde fue testigo ocular, presenciar de la crucifixión. Esto nos dice que ella era una mujer que amaba entrañablemente al Señor Jesucristo. Pero también vemos que ella amaba entrañablemente a sus hijos. Por eso buscaba lo mejor para sus hijos. Por eso no puso reticencia a que sus hijos se involucraran en la obra y el ministerio del Señor Jesucristo. No vemos que ella diera una opinión contraria cuando los discípulos fueron llamados e invitados a formar parte de los 12. Ella allí no empezó a argumentar, pero mi hijo, tú sabes, tú eres joven todavía, tú debes de prepararte, porque tú tienes que tener una familia. Y tú sabes que sirviéndole a Cristo tú no vas a llegar a un lado. ¿De qué tú vas a vivir? ¿Cómo tú vas a mantener una familia? No la vemos a ella argumentando en ese sentido. Ella amaba a Cristo, amaba a sus hijos, de manera
entrañable. Y es interesante. En Mateo capítulo 20, versos 20 y 21, observe usted lo que ella pidió para sus dos muchachos. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Amaba a sus hijos. Amaba entrañablemente a sus amados vástagos. ¿Qué quería para ellos? La posición de mayor prominencia. Uno a la derecha de la corona y otro a la izquierda de la corona. Nadie estaba más cerca del rey que sus dos hijos. Lo quería uno a la derecha y el otro a la izquierda. Nadie estaría más cercano al rey. Nadie ostentaría las posiciones de mayor privilegio, de mayor honor, de mayor bendición que sus hijos. Ahora, ¿qué nos indica esto? Esto nos habla de la fe que tenía esta mujer. Ella era, sin lugar a duda, una mujer de fe. Ella tenía la plena certeza y seguridad que nuestro Señor Jesucristo habría de instaurar un reino, el reino de Dios en la tierra de Palestina. Tenía esa plena seguridad. Si ella no hubiese creído en el reino de Cristo, no le habría pedido al Señor que le colocara a sus dos hijos a la derecha y a la izquierda como sus principales funcionarios. Ella creía que ciertamente Cristo habría de instaurar su reino y que esto sería algo inminente, que sería algo pronto. Ella creyó a Cristo cuando le oía predicar acerca del reino de Dios. Mateo 4:17. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Ella dirá, faltan 3 meses, falta 1 año, está muy cerca el reino de Dios, está cerca su establecimiento sobre la faz de la tierra. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Esta mujer creía en el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Por eso la vemos aquí cabildeando buenas posiciones, buenos puestos para sus hijos. Ahora, mis amados hermanos, esta mujer ciertamente tenía fe. Tenía fe. Porque podemos observar que a pesar de que Cristo terminó en una cruz, sin embargo, ella se mantenía allí firmemente convencida de que algo habría de ocurrir. Mientras sus dos hijos abandonaban al Señor en la hora mala, ella permaneció junto a Él, minuto a minuto, hasta el último minuto. Esta fe era fe en acción. Eran fieles seguidoras del Señor Jesucristo hasta la muerte. Porque sin lugar a duda su fe le permitía ver la gloria de Cristo. A pesar de la oscuridad de la crucifixión y de la muerte, estas mujeres podían seguir viendo la gloria de aquel que le había liberado de la esclavitud de sus pecados y de los demonios. Ahora bien, mis hermanos, habiendo muerto el Señor, ¿quién se habría de ocupar de su entierro? ¿Las mujeres? No.
esa no era tarea para las mujeres. ¿Quién se habría de ocupar de su entierro? De acuerdo a Deuteronomio 21, 22 al 23, el Señor debía de ser enterrado antes de las 6 de la tarde. Dice, y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte, y se le ha dado muerte, y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, entre paréntesis, pues el colgado es maldito de Dios. Esta sentencia, este mandamiento, esta ordenanza se hallaba en la ley. Y obviamente este cadáver allí en aquella cruz debía de ser tratado conforme a lo que esta ordenanza había establecido para el pueblo de Israel. Había que enterrarlo. La ley así lo demandaba. Ahora, ¿quién lo bajará de la cruz? ¿Quién lo enterrará? ¿Lo harán los hermanos, los demás hijos de María? ¿Lo harán sus discípulos? La respuesta es no. Porque según Mateo 26, 56, todos los discípulos dejándole, huyeron. Brillaban por su ausencia los discípulos en ese escenario. Andaban huyendo, dice aquí el pasaje. Huyendo andaban. Pusieron pie en polvorosa, como dirían en buen dominicano. Amados hermanos, es ahí en donde entra en escena José de Arimatea. Cuando ya había caído la tarde, como era el día de la preparación, esto es, la víspera del sábado, José de Arimatea, distinguido miembro del concilio, quien también esperaba el reino de Dios, vino adelante, cobró ánimo, fue donde Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, nos dice Marcos. De acuerdo a Isaías 53:9, el entierro del Señor debía de ser realizado por un hombre rico, no por un pobre de aquellos discípulos que seguían al Señor. Isaías había descrito el entierro del Señor Jesucristo y de manera particular había prescrito o había profetizado que ese entierro debía de ser realizado por un hombre rico. Dice la palabra, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con el rico fue en su sepulcro. Así se puede traducir ese pasaje y es la mejor traducción. ¿Qué había dicho Dios por su Santo Espíritu? 600 años antes de este acontecimiento de la muerte de Jesús. Mas con el rico fue en su sepultura. Esa es la mejor traducción de ese pasaje de Isaías 53:9. Con el rico fue en su sepulcro. ¿Dónde fue él? Con el rico José de Arimatea. Al sepulcro de este hombre fue a parar el cuerpo de nuestro Salvador. Por esa razón aparece en escena el rico Arimateo. Y esto no es una coincidencia, sino el cumplimiento literal de la profecía emitida por el Espíritu de Dios, que 600 años antes había anticipado esos acontecimientos. Por ello, para enterrar al cuerpo del Señor Jesucristo, vemos a este hombre involucrados en los papeleos
propio de un entierro. Nos dice Marcos que él vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Lo primero que este hombre hace para hacer ese entierro es buscar la autorización de las autoridades romanas para cumplir con su misión. Por eso vino y entró donde estaba Pilato, con el fin de que Pilato le autorizara bajar el cuerpo y enterrar el cuerpo. Ahora, cuando Pilato escuchó que ya Cristo había fallecido, notemos la sorpresa que fue para Pilato ese acontecimiento. Dice, se sorprendió al oír que ya había muerto. Así que llamando al centurión, preguntó si Jesús ya había muerto. E informado por el centurión, le concedió el cuerpo a Jesús. Entonces compró un lienzo, lo bajó, lo envolvió en el lienzo y lo puso en una tumba que estaba labrada en una roca, e hizo rodar una piedra a la entrada de la tumba. Ahora, ¿por qué se sorprendió Pilato de que Jesús ya había fallecido? Dice William Hendrickson, teniendo en cuenta que la muerte por crucifixión era generalmente un proceso muy lento, Pilato apenas podía creer que Jesús hubiese muerto ya. Así que antes de decidir si accedía o no a la petición de José, hizo llamar al centurión. Tras asegurarse así que Jesús había muerto realmente, dio el cuerpo a José. No era cosa extraña dar permiso a los parientes o incluso, como en este caso, a amigos para hacerse cargo del cuerpo de una persona crucificada. Ahora observemos que habiendo él obtenido el permiso para llevar a cabo la preparación del cuerpo y enterrar aquel cuerpo, se hizo acompañar de otro amigo del Señor. Se hizo acompañar de otro discípulo secreto. Hablamos nada más y nada menos que de Nicodemo. Juan capítulo 19, versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. De modo pues, que este fue un entierro llevado a cabo por discípulos secretos del Señor Jesucristo. Ellos hicieron por Cristo lo que sus discípulos públicos no pudieron realizar. Cuando menos lo esperamos, la fe escondida, la fe que se mantiene oculta, la fe que no ha sido publicada, puede salir a la luz, puede ser manifestada para hacer cosas extraordinarias y portentosas en favor de la causa del Señor. Es lo que podemos observar en la actitud de estos dos discípulos secretos que tenía nuestro Señor y Salvador. Ese fue el caso de José de Arimatea, este fue el caso de Nicodemo. También fue el caso de aquella famosa mujer que le tocó el manto al Señor para ser curada de un flujo de sangre. A veces olvidamos esta realidad
El Evangelio toca a ricos y a pobres. Y amados hermanos, muchas veces encontramos personas que han mantenido su profesión de fe oculta, acallada sin ser publicada, que de pronto empiezan a hacer obras portentosas, increíbles, en favor de la promoción de los intereses del reino de Dios, como fue el caso de José de Arimatea, como fue el caso de Nicodemo. Ahora, mis amados, ¿qué lecciones aprendemos de estos discípulos secretos que llevaron a cabo el enterramiento del cadáver de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Primero que nada, debemos de decir que la conducta de este hombre es digna de nuestra admiración, es digna de que la imitemos, porque aunque este hombre fue un creyente cobarde al principio, al final lo vemos brillando con la fuerza del valor para asumir su responsabilidad y su rol en el plan de Dios para la redención del hombre. ¿Qué nos indica esto? Que muchas veces los últimos son los primeros. Este fue el caso de estos dos discípulos del Señor, que mantenían su fe en el bolsillo de atrás, donde no fuese conocida por nadie. Muchas veces los que llegan último a la iglesia son los primeros en el frente de batalla, y estos ojos han visto eso muchas veces. Muchas veces los que llegan últimos son los que se encargan de los ministerios más difíciles y riesgosos, porque ese fue el caso de estos hombres. Ese fue el caso de estos hombres. Estos hombres honraron a Cristo cuando todos los discípulos cercanos e íntimos le habían abandonado. Demostraron más fe y más valor que aquellos que por 3 años, largos años, habían estado siendo ministrados por el Señor de noche y de día, codo con el Señor. Hay cosas que son maravillosas, extraordinarias, y esta es una de ellas. Vemos cómo estos hombres honraron a Cristo a pesar de que era peligroso. Era peligroso para su integridad personal, porque se estaban acarreando la enemistad de ese poderoso Sanedrín, el cual ellos conocían muy bien porque formaban parte de ese grupo. Pero también se estaban acarreando grandes peligros para su propia posición social que ocupaban dentro del estamento dirigencial del pueblo de Israel. Con ese acto le estaban rindiendo honor a alguien que había sido juzgado por su equipo de dirigentes, había sido condenado a muerte por ellos y había sido nada más y nada menos que crucificado por causa de esa sentencia. Entonces, cuando estos hombres se levantan y se ocupan de llevar a Cristo a la tumba, estaban en cierta forma desafiando la autoridad del Sanedrín. Estaban desafiando al Sanedrín que había condenado por malhechor al Señor Jesucristo. De manera que se estaban exponiendo de ser tachados de colaborar con un malhechor. Y esto habla, naturalmente, de la clase de fe que estos hombres poseían. Amados, cuando hay fe verdadera,
Cuando hay fe auténtica, no hay peligro que detenga a un creyente verdadero. No hay riesgo que le detenga de hacer la voluntad de Dios. Este hombre honró a Cristo a pesar de que era peligroso para su persona y para su posición social. Pero además, podemos observar que cuando Cristo era un cadáver inerte y parecía que ya nada se podía hacer por él, Él lo honró. Lo honró cuando ya no podía hacer milagros, cuando ya no podía predicar, cuando ya no podía usar sus manos para hacer milagros. Él lo honró. Lo honró, amados hermanos. Como dice un autor llamado Rollock, dice él: cuando Cristo obraba milagros y hablaba como ningún otro hombre, José no hizo una confesión pública. Sin embargo, ahora que Cristo estaba muerto y humillado, se manifestaba públicamente. Y él pregunta: ¿a qué atribuimos eso? Y él dice: yo lo atribuyo a la fuerza que se deriva de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A eso yo le atribuyo la reacción y la actitud de este hombre. Lo atribuyo a la fuerza que se deriva, que emana de la muerte de Cristo. Jamás ha habido nadie en el mundo con un poder equivalente al cadáver de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jamás ha habido alguien. Aún el cadáver de Cristo, hermano, era poderoso. Era poderoso. No ha habido otro cadáver más poderoso que ese. Ese cadáver muerto daba vida. Ese cadáver muerto llenaba de valor a los cobardes. Ese cadáver tenía el poder para hacer valiente a los temerosos. Ese fue el caso de Timoteo, de Nicodemo y de José de Arimatea. El cadáver de Cristo tiene el poder para romper cadenas de miedo, para romper cadenas de prejuicios, para romper cadenas de muerte, para romper cadenas de perdición. Ayer, hoy y por los siglos, ese cadáver es poderoso. Porque ese cadáver es, sin lugar a duda, el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Tú eres ese griego, tú eres esa griega, donde el poder de la muerte de Jesús obró la vida. Como dice alguien, su muerte fue más poderosa que su vida. Su muerte fue más poderosa que su vida. ¿En qué basamos esa declaración? Amados, cuando él moría, el velo del templo se rasgó. Eso no sucedió con él en vida. Cuando él moría, ¿qué otro evento trascendental sucedió? El sol perdió su brillo, el sol se oscureció, la tierra se llenó de tinieblas. Eso no sucedió cuando estaba vivo. Pero además, cuando él murió, un montón de sepulcros abrieron su boca y escupieron los cadáveres llenos de vida que habían sido enterrados en ellos. Eso no sucedió en vida. Algunos muertos resucitó. Pero aquí en este evento hubo una cosecha de muertos volviendo a la vida. Por eso, hermanos, su muerte podemos decir que fue más poderosa que su vida. Su muerte fue más poderosa que su vida. Por eso en Cristo no hay desperdicio. Él es útil en vida y, hermano, Él es útil en muerte.
Su cuerpo es medicina cuando estaba vivo y su cuerpo es medicina cuando estaba muerto. He ahí los ejemplos. He ahí los ejemplos. Hasta ese momento José de Arimatea había sido un discípulo secreto. Dice Juan 19:38, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, no te dice, era discípulo. Ahora, ¿qué más dice? Pero, y ese pero pone la otra. Pero, secretamente, por miedo de los judíos. Ahora, ¿qué sucedió? Dice Israel, es probable que hubiera estado a corta distancia de la cruz y hubiera visto todo el contenido y oído las 7 frases de nuestro Señor. Las 3 horas de tinieblas y el terremoto debieron de impresionarle grandemente. Sin duda que todo esto tuvo un tremendo efecto en el alma de José y le empujó a abandonar todo temor y a manifestarse públicamente como uno de sus seguidores. Dios obra por senderos misteriosos, y este fue el caso de José. Al ver aquello, su corazón se llenó de fe y, al igual que Moisés, empezó a ver al invisible. Empezó a temerle a Dios y ya no le temía nada a nadie ni a nada. Así es el poder de la muerte de Cristo. Ella proporciona valor para confesar a Cristo en su más profunda humillación, en cualquiera que sea el estadio de su vida. Termina la cita. Observad que para hacer este entierro, José de Arimatea y Nicodemo trajeron 100 libras de mirra y de aloes. Dice Juan Carlos Rail, un cadáver tan desgarrado y lacerado como el de nuestro bendito Señor necesitaba una cantidad inusitada de antisépticos para detener el proceso de decomposición que ocasiona semejante clima. Recuerden que Cristo fue masacrado, su cuerpo fue triturado, su carne fue molida, como había profetizado el profeta Isaías. Y en ese contexto, su cadáver, al no tener vida, entraría en un rápido estado de descomposición. Y naturalmente había sido profetizado que su cuerpo no vería corrupción. Aquí tenemos esta opinión de Israel. Él piensa que estos ingredientes contribuyeron grandemente a evitar la descomposición del cuerpo de Cristo. También podemos observar que su sepultura la realizaron en el mismo sepulcro, propiedad de José de Arimatea. Dice Bracer, Jesucristo fue rico 2 veces en los días de su pobreza. Una inmediatamente después de su nacimiento, cuando los sabios de Oriente le ofrecieron oro, incienso y mirra. Y ahora, tras su ignominiosa muerte, cuando un hombre rico provee para su sepultura y un hombre distinguido proporciona las especias para ungirle. Sí, un José rico ha ocupado el lugar de aquel José pobre que se encontraba junto al pesebre. ¿Cuándo fue rico el Señor Jesucristo? Fue rico en el pesebre. ¿Cuándo fue rico el Señor Jesucristo? Fue rico en la tumba, cuando ocupó allí el lugar de una tumba, de la tumba de un rico. No todo el mundo tenía potestad o economía para fabricar una clase de tumba de esa categoría. Los ricos lo enterraban con esa dignidad. Amados hermanos, para terminar, vemos que así terminó
el más importante sepelio que jamás se haya llevado a cabo en esta tierra. Es el más importante sepelio realizado por hombre alguno. Este sepelio es el mayor y el más grande acontecimiento. Es de extraordinaria importancia y trascendencia, tanto para Dios como también para los hombres. Porque en ese sepelio Dios estaba enterrando nada más y nada menos que nuestros pecados. El pecado de todo su pueblo había caído sobre él, y en este sepelio cada pecado nuestro estaba siendo llevado a esa tumba con el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso podemos asegurar que ese sepelio, ese entierro es el más importante que jamás se haya realizado en esta tierra, porque mediante ese sepelio se estaba enterrando el cuerpo de nuestros pecados. Allí se estaba enterrando el cuerpo de nuestra culpa. Allí se estaba enterrando nuestra condenación en el infierno. Allí se estaba enterrando toda nuestra desgracia espiritual, temporal y eterna. Todo aquello estaba siendo enterrado en esa sepultura. Por eso, amados hermanos, llegamos a la conclusión de que esa es la más importante de todas las sepulturas que jamás en esta tierra se han abierto. Pero también llegamos a la conclusión que ese es el entierro más importante que jamás en esta tierra se ha llevado a cabo, porque ahí fueron sepultados nuestros pecados. Con ese cuerpo fueron enterrados nuestros pecados. Y gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la tumba de Mahoma está llena con su cadáver. La tumba de los demás redentores que se han proclamado como salvadores está llena con su cadáver. Pero la tumba de Jesús está vacía. Está vacía porque Él pagó nuestra deuda. Él pagó nuestra deuda cuando Él murió por nuestros pecados, cuando fue con su cuerpo allí enterrado en aquella tumba. Allí Él dejó atrás nuestros pecados. Cuando se levantó de esa tumba, Dios aceptó su pago. Por eso, tu tumba y mi tumba hoy están vacías. Vacía porque la gracia de Dios la vació cuando sacó a Jesús de aquella tumba 3 días después de haber fallecido. La tumba está vacía. ¿Y qué hace la tumba vacía? Está allí esperando a los inquilinos de tus pecados para sepultarlo también allí. Te invitamos solemnemente a que deposite cada inquilino tuyo llamado pecado, deposítalo ahí en esa tumba donde Jesús fue depositado. Y verás cómo será el día más glorioso que tus ojos jamás hayan visto. El día en que tú estés viendo tu tumba vacía, porque tus pecados, Cristo los mató cuando llegó a esa tumba y reposó por 3 días. La tumba de Jesús está vacía.
y tiene la boca abierta, esperando por tus pecados, esperando por tus iniquidades, esperando por tu muerte. Por medio de la fe, ¿qué tú debes de hacer? Debes de entregarle tu vida a Cristo para que su muerte obre en tu favor. Clama al Señor diciendo: Señor, entierra mis pecados en esa tumba donde Jesús fue enterrado por José de Arimatea. Señor, entierra mis pecados, pero también entierra mi muerte espiritual en esa sepultura de piedra, desde donde no saldrán jamás, porque Cristo en su muerte le dio muerte. Oh Señor, trae a mi vida aquella obra extraordinaria mediante la cual Cristo le dio muerte a mis pecados. Dame la fe que tuvo José de Arimatea, que tuvo Nicodemo, que tuvieron María Magdalena y María, la madre de Juan y de Santiago. Dame esa fe, Señor, con la cual mi alma será liberada de la muerte del pecado, de la muerte de mi culpa, de la muerte de mi muerte eterna. Ten piedad de mi alma, Señor, lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.